Lenguaje y pensamiento, procesos y facultades en estrecha relación. Elena tiene algunos minutos de estar elaborando ideas en su mente, ya que quiere cocinar un rico pastelito. Con este ejemplo vamos a profundizar en el lenguaje, entendido como un instrumento no solamente para la comunicación, sino como un instrumento para organizar las formas en las que pensamos. De esta forma, Elena está haciendo una representación de su mundo interior. Está abstrayendo conceptos y está desarrollando los pasos necesarios para lograr su objetivo, que en este caso es hacer un pastel. Con este diálogo interno que está desarrollando Elena en su intención de hacer un pastel, podemos destacar las características del lenguaje entre los seres humanos. La productividad se refiere a la capacidad que Elena tiene para producir un lenguaje y no solamente repetir palabras, sino creando infinitas configuraciones con estas. Además, ella está usando elementos gramaticales para poder ordenar los pasos secuenciales que necesita. Está usando, entre otros, número y género. Además, es capaz de pensar en un objeto inanimado que no existe, como la decoración principal de su pastel, que en este caso es un unicornio. Además, entre su diálogo es capaz de nombrar objetos que no están presentes. Por ejemplo, se da cuenta que le hace falta una paleta especial para decorar su pastel. En fin, Elena, gracias al lenguaje, puede comunicar cualquier cosa que se le ocurra. Acá tenemos a Elena en la acción de pensar. Ella está transformando la información desde su memoria. Está elaborando conceptos, está razonando y está tomando decisiones, todo con el fin de que su queque sea un éxito. Para comprender la relación entre lenguaje y pensamiento, vamos a invitar a Jean Piaget, quien considera que el pensamiento comienza a desarrollarse con la función simbólica. Esto quiere decir que constantemente tenemos una imagen mental de objetos que no los estamos viendo precisamente. Por ejemplo, podemos ver un lápiz con la intención de escribir, pero podemos imaginar que este lápiz es un avión que está a punto de despegar. Para Piaget, el lenguaje da al pensamiento herramientas cognitivas, como por ejemplo las relaciones y las clasificaciones. Para él, el lenguaje aparece cuando hay una transición entre la etapa sensoriomotora y la preoperacional. Veamos cómo las clasifica cada una de estas etapas este gran autor. En la etapa sensoriomotora es donde el niño muestra una gran curiosidad por el mundo que lo rodea. Se da la integración de nuevos objetos o situaciones a esquemas que ya ha elaborado anteriormente y le permite comprender características de estos objetos, pero todavía no puede crear una representación de estos. En la etapa preoperacional, en la etapa del pensamiento del niño es mágica y egocéntrica. Cree que las cosas giran en torno a él mismo y le resulta difícil ver las cosas desde otro punto de vista. En esta etapa es donde se logra pensar simbólicamente e imitar objetos y conductas.
En la etapa 3, en las operaciones concretas, ya tenemos los niños en edad escolar. En esta etapa se presenta un pensamiento y razonamiento literal y concreto. Ya son capaces de realizar operaciones básicas como suma y resta, pero aún no comprenden la formulación abstracta como la de una ecuación algebraica. Y en la etapa cuarta de operaciones formales de los niños de 11 a 15 años, en donde ya son capaces de inferir, de formular y de abstraer, resolviendo ejercicios complejos. Otro autor que explica la relación entre lenguaje y pensamiento es Vygotsky. Él considera que estos se desarrollan en forma independiente, pero que sí se relacionan entre sí. Él explica 3 etapas del uso instrumental del lenguaje. En la primera etapa es la etapa social, donde el niño pequeño necesita constantes interacciones con los adultos cuidadores. De ahí que es notorio como un niño pequeño pregunta, cuestiona y comenta todo lo que está a su alrededor. Avanza hacia la segunda etapa que se llama el lenguaje egocéntrico. Acá el niño tiene monólogos internos que comparte también con sus cuidadores, donde constantemente explica los procesos y los objetivos cotidianos. Y la última etapa es la etapa del lenguaje interno, en donde ya tiene una madurez que le permite desarrollar una serie de habilidades sin estarlas conversando con otros. Otro autor que explica la relación entre lenguaje y pensamiento es Vygotsky. Él considera que estos se desarrollan en forma independiente, pero que sí se relacionan entre sí. Él explica 3 etapas del uso instrumental del lenguaje. En la primera etapa es la etapa social, donde el niño pequeño necesita constantes interacciones con los adultos cuidadores. De ahí que es notorio como un niño pequeño pregunta, cuestiona y comenta todo lo que está a su alrededor. Avanza hacia la segunda etapa que se llama el lenguaje egocéntrico. Acá el niño tiene monólogos internos que comparte también con sus cuidadores, donde constantemente explica los procesos y los objetivos cotidianos. Y la última etapa es la etapa del lenguaje interno, en donde ya tiene una madurez que le permite desarrollar una serie de habilidades sin estarlas conversando con otros. Otro autor que explica la relación entre lenguaje y pensamiento es Vygotsky. Él considera que estos se desarrollan en forma independiente, pero que sí se relacionan entre sí. Él explica 3 etapas del uso instrumental del lenguaje. En la primera etapa es la etapa social, donde el niño pequeño necesita constantes interacciones con los adultos cuidadores. De ahí que es notorio como un niño pequeño pregunta, cuestiona y comenta todo lo que está a su alrededor. Avanza hacia la segunda etapa que se llama el lenguaje egocéntrico. Acá el niño tiene monólogos internos que comparte también con sus cuidadores, donde constantemente explica los procesos y los objetivos cotidianos. Y la última etapa es la etapa del lenguaje interno, en donde ya tiene una madurez que le permite desarrollar una serie de habilidades sin estarlas conversando con otros. Para concluir, el lenguaje es una herramienta importante en el desarrollo y estructuración del pensamiento.
Si vemos al lenguaje como una herramienta que permite que la persona pueda intercambiar ideas con infinitas conjugaciones y métodos, podríamos decir que esas ideas que se desean comunicar conforman el pensamiento.